La fenilefrina. Mientras que en spray nasal o en uso hospitalario, su efecto sigue siendo claro y comprobado, en su presentación oral, sin embargo, se ha demostrado que esto no funciona mejor que un placebo. Esto debido a que se destruye en el sistema digestivo antes de poder generar cambio alguno en el cuerpo. La controversia empieza porque está presente en muchos de medicamentos, hasta cientos según fuentes como Vademecum. Estás enfermo, no puedes respirar, tomas un antigripal y de repente tu nariz se destapa. Pero, ¿qué fue lo que realmente hizo eso? Muy probablemente fue la fenilefrina, un fármaco que por lo general está presente en muchas partes, pero que no todos entienden su funcionamiento y que incluso ha generado controversias a lo largo del tiempo como lo haya mencionado. El protagonista de hoy es la fenilefrina. Es un medicamento ampliamente utilizado como descongestionante, pero en realidad pertenece a un grupo mucho más interesante. Forma parte de los llamados agonistas adrenérgicos alfa 1, lo que significa que imita ciertas funciones del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, en este caso, su función principal es acelerar las respuestas fisiológicas, aumentar la energía disponible y priorizar órganos vitales. En cuanto a las características del fármaco, esto es lo importante. ¿Qué es lo que hace la fenilefrina en el cuerpo? Pues esta estimula receptores alfa 1, que es lo que ya habíamos mencionado, que estos lo que hacen es estimular ciertas partes del cuerpo como los músculos lisos, entre otras. Además, produce vasoconstricción, que esto a lo que se refiere es que a los vasos se hacen más estrechos, y esto tiene efectos muy concretos en muchas partes del cuerpo, como por ejemplo puede ser en la nariz, que disminuye la inflamación y también reduce la congestión, y también en el sistema circulatorio, que aumenta la presión arterial. Por eso se utiliza tanto en medicina, no solo para la gripe, sino también en situaciones clínicas más serias. Es decir, no es solo un medicamento para el resfriado, es una herramienta que manipula directamente tu sistema cardiovascular. En cuanto a su presentación farmacéutica, la fenilefrina se presenta en múltiples formas farmacéuticas, dependiendo de su uso. Por ejemplo, están las tabletas o cápsulas, que es su uso más común, generalmente combinadas con otros fármacos. De aquí nace la controversia que se mencionaba al inicio, pues estas, al llegar al sistema digestivo, se descomponen y no hacen más que un placebo. Entonces estas son las típicas pastillas para la gripe, donde la fenilefrina viene acompañada de analgésicos y antihistamínicos. En cuanto a los jarabes, su uso es en síntomas respiratorios, más común en niños o personas con dificultad para tragar. Y en cuanto al spray nasal, esta pues suele ser en aplicación directa y el efecto suele ser mucho más inmediato. Aquí es donde realmente brilla, porque actúa directamente en la zona afectada. También existe la solución inyectable, que esta se suele usar más en uso hospitalario y control de presión arterial. En este caso ya no hablamos de un simple resfriado, sino de un medicamento crítico en medicina clínica. También están las gotas oftálmicas, que tienen un uso en la oftalmología y la dilatación de la pupila. En cuanto a las vías de administración, cada presentación implica una vía de administración distinta, y eso cambia completamente cómo actúa el fármaco. En cuanto a la vía oral, como ya se mencionó, están las tabletas y jarabes y la absorción sistemática. Es la más común, pero también la más cuestionada en los términos de eficacia. Está la vía intranasal, que se suele usar en spray nasal y tiene acción local. Actúa directamente donde se necesita, por eso su efecto es más rápido. En cuanto a la vía intravenosa, como esta suele tener uso hospitalario, acción inmediata. Aquí la fenilefrina se convierte en un vasopresor potente. En cuanto a la vía oftálmica, que es la aplicación en ojos, se utiliza para procedimientos diagnósticos. Pero como todo medicamento, la fenilefrina no es perfecta y tiene sus efectos secundarios. Al estimular los receptores alfa 1, también puede provocar efectos secundarios, como lo pueden llegar a ser el aumento de la presión arterial, el dolor de cabeza, nerviosismo o insomnio, e incluso hasta palpitaciones más agitadas de lo que suelen ser común en el paciente. Por eso, no es ideal para todas las personas, especialmente si tienen problemas cardiovasculares. Y entonces, teniendo esto en cuenta, ¿quién no debería usarla? Y aquí viene algo muy importante que casi nadie menciona. La fenilefrina debe usarse con precaución en personas con hipertensión, problemas cardíacos e incluso hasta hipertiroidismo, porque lo que para algunos es un alivio, para otros puede llegar a ser un riesgo, y es muy importante tener esto en cuenta a la hora de recetar este medicamento. Claro, estos efectos secundarios son en personas contadas, pero es muy importante tenerlas en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico claro y preciso. En conclusión, entender la fenilefrina no solo implica saber para qué sirve, sino también cómo se administra, en qué presentación se utiliza y en qué contexto realmente funciona, porque en farmacología, la diferencia entre un medicamento útil y uno ineficaz muchas veces está en los detalles, porque a veces lo más común
es lo menos cuestionado. Así es.